Buenos días a todo el mundo que está dentro de la webinar que organiza el Colegio de Economistas de Valladolid con el título de Gestión de los ERTEs y Políticas Activas de Empleo de Castilla y León. La COVID-19 nos ha hecho un cambio de mentalidad en todas las organizaciones donde de una actividad a una situación presencial hemos pasado a un ámbito online. Y una de las causas de ese ámbito online son estas webinars que estamos intentando realizar o estamos realizando a través del Colegio de Economistas. Y estamos apostando, como siempre hemos apostado, por una información y por la formación. Y en este caso estamos hablando de ERTEs y de políticas activas de empleo. Antes de presentar a la persona que nos va a hablar al respecto, sí que es conveniente saber el protocolo que va a seguir esta webinar. La duración estimada va a ser de 1 hora y cuarto, aproximadamente a las 11:15 acabará. No hay un chat, no puede nadie participar dentro del tema y las preguntas han sido previamente realizadas hasta la tarde de ayer, donde de alguna forma ya han sido transmitidas al consejero de Empleo y de Industria, en este caso Germán Barrios, ¿de acuerdo?, para que las leyera todas y las pudiera contestar hoy. Ha habido muchísimas preguntas, no todas han podido entrar en la webinar de hoy porque ha habido muchísimas y, por tanto, no ha podido hacerse una visión global de todas ellas. La webinar va a tener 4 bloques fundamentales. Se va a empezar hablando de políticas activas de empleo en Castilla y León, de los ERTEs en Castilla y León, que lo va a presentar en las preguntas Ana Sánchez Moya, que es consejera del Colegio de Economistas de Valladolid y consejera directiva de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas. La tercera parte será una visión de la economía de Castilla y León, que nos lo dé el consejero, y unas preguntas de medios de comunicación que nos han llegado hasta el día de ayer. Bien, ¿cómo presentar a Germán Barrios, consejero de Empleo y Industria en la actualidad? Yo me gustaría presentarle en sus dos vertientes, la vertiente de una presentación del perfil del profesional y otro del perfil de la persona. El perfil del profesional muchas veces vemos a un político que gestiona políticamente, pero es que en Germán Barrios se confluye lo que es la gestión técnica. Es un técnico, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de la Comunidad Autónoma e inspector de consumo, pero ha tenido una serie de puestos a lo largo de su trayectoria profesional dentro de la Administración autonómica que le ha dado la experiencia y el bagaje para, a Dios gracias, tener en estos momentos los suficientes conocimientos para hacer frente a una situación convulsa, con mucha incertidumbre y que tenemos de alguna forma que tener una salida certera dentro de lo que es Castilla y León y dentro de lo que es la COVID. Ha sido gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, vicepresidente de lo que se llama actualmente la Fundación para la Formación en el Empleo y en el Anclaje Empresarial, vicepresidente del Servicio Público de Empleo y desde el año 2013 ha sido presidente del Consejo Económico y Social, donde realmente ha dado su bagaje de consenso en todos los agentes sociales de la comunidad autónoma y ha sido doblemente reelegido en el año 2008 por unanimidad, pero ha durado un año porque al año le ha sido elegido ya propuesto como consejero de Empleo y de Industria. Si se me permite la presentación como persona, es una persona que en estos momentos tiene un valor y una cualidad que es muy importante en la gestión que se está haciendo a nivel económico, social, y es su humildad. Es una persona que uno de los valores que le falta a muchísima gente en estos momentos que está gestionando tanto los ambientes económicos como sociales, Germán en este caso lo tiene. Simplemente decir que en su intervención de la Comisión de Empleo e Industria de las Cortes de Castilla y León, pues pidió perdón de los errores que pudiera haber cometido su departamento y dijo textualmente que intentará rectificarlos con la sencillez, sensatez, cordura, coordinación y consenso que demanda la sociedad en esta situación. Por tanto, tenemos a una persona con valores y una persona con conocimientos técnicos y en este momento en la gestión política, para poder resolver o para podernos dar ideas o por lo menos luces en los 4 ámbitos que vamos a hablar en esta webinar. Pues yo creo, Germán, que empezamos con el primer bloque de preguntas, si no tienes inconveniente. Vamos a hablar sobre las políticas activas del empleo en Castilla y León. Y la primera pregunta es obligada, de obligado cumplimiento. ¿Qué políticas de protección a trabajadores y empresas se están implantando en la Junta de Castilla y León? Debido a que tiene que haber algún impacto, ¿no?, en todo lo que ha habido de COVID y la reactivación que tenemos que mirar en el futuro. Bueno, lo primero que me voy a permitir, Juan Carlos, es que te dé las gracias por tu amable presentación, ¿no?, y también por invitarme en el día de hoy. Y, por supuesto, a todo el Colegio de Economistas
porque me dejáis participar en una cosa tan importante como es aclarar lo que estamos viviendo y cómo podíamos planificar mejor todo el tema de los ERTEs y las prestaciones que llevan consigo, ¿no? Bueno, en esta primera parte que me hablabas o me preguntabas por las políticas activas de empleo, a ver, la crisis ha sido una crisis muy peculiar, porque todos sabemos que es una crisis sanitaria que está teniendo unos efectos en la parte social y económica, ¿no? La historia es cómo mitigar esto, ¿no? Para mitigar esta situación, intentar que revierta, lo importante que teníamos que hacer las administraciones públicas era sacar un paquete de medidas con contundencia, también con solidaridad y, por supuesto, con compromiso. Yo, como decías tú, Juan Carlos, creo que tenemos que trabajar con sencillez, con cordura, pero con entrega y servicio público, ¿no? Pero yo soy un funcionario público más, vengo de la función pública y creo que es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? ¿Cómo mitigar esa situación? Pues protegiendo al tejido empresarial y protegiendo a nuestros autónomos. Porque cuando protegemos al tejido empresarial y cuando protegemos a los autónomos, estamos protegiendo a los trabajadores de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León. ¿Y cómo hemos decidido hacerlo dentro de Castilla y León? Pues con el mayor consenso posible. Primero, con los trabajadores y con los empresarios, o sea, con los representantes de los trabajadores, porque no nos podemos reunir con todos los trabajadores, y, por supuesto, con los representantes de los empresarios, que aquí es la CECALE, ¿no? La Confederación de Empresarios de Castilla y León. Y, por supuesto, buscando el mayor consenso político, porque yo siempre he dicho que ocho ojos ven más que dos, ¿no? Y para eso hemos sacado un paquete de medidas que ya ha movilizado más de 450 millones. Lo primero que nos pedían eran ayudas financieras, ¿no? Hemos sacado 110 millones de ayudas financieras que ya están consumidas y que se van a triplicar en estos días. No hemos sacado un paquete muy ambicioso, sino que vamos sacando paquetes a medida de las necesidades del sistema productivo, ¿no? Para que haya capacidad de financiación por parte de nuestro tejido empresarial. También hemos sacado otro paquete de medidas que es simplemente el aplazamiento de impuestos para que tengan mayor liquidez en nuestras empresas. Llevamos 120 millones de euros en liquidez de impuestos. Hemos también aplazado el pago de nuestros créditos de la lanzadera financiera y hemos hecho un refuerzo a las políticas sociales, aparte del consabido refuerzo, que no hace falta que yo explique, de los servicios sanitarios, ¿no? Bueno, a esto le hemos sumado también ayudas directas. O sea, teníamos que hacer ayudas de compensación a las prestaciones por los ERTEs y a las prestaciones que están recibiendo los autónomos, ¿no? En estas ayudas directas hemos sacado un primer paquete que fue de 121 millones de euros en ayudas directas y que van para todos los sectores y, sobre todo, para un paquete muy específico para los autónomos, que si luego queréis hablamos de él. Y, por supuesto, también teníamos que apoyar a las entidades locales, a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos. Hemos sacado ya 25,3 millones de euros para generar 3.000 puestos de trabajo. Y nuestra industria necesitaba algo también, necesitaba que la apoyáramos. Hoy se está hablando mucho del tema de ensamblaje de vehículos, de la automoción, por lo que sabéis que ha pasado, os está diciendo que puede pasar en Cataluña, en la zona franca, con Nissan, y había que apoyar a nuestra industria para que fuera competitiva y para que tuviera capacidad de innovación cuando revertiera toda esta situación, porque evidentemente el sector de la automoción lo va a pasar mal, porque creo que después de que pase todo esto va a ser difícil que nos entren ganas de comprar un coche. Entonces habrá que estimular toda esa demanda, ¿no? Y así se lo he pedido a la ministra a través de una carta. Bueno, hemos lanzado 112 millones de euros para aumentar la competitividad de nuestras industrias y para mejorar su innovación. En total, más de 450 millones de euros. Muchas gracias, Germán. Tú mismo a mí has comentado, ¿qué pasa con los autónomos? ¿Qué apoyos van a tener los autónomos? Porque, claro, el sistema de autónomos, el número de autónomos que tenemos en Castilla y León es muy elevado. Estamos en una comunidad de servicios en donde hay muchísimo autónomo y sostiene y sustenta de alguna forma gran parte del Producto Interior Bruto de Castilla y León. ¿Qué ayudas vamos a poder dar, se pueden dar a los autónomos? Efectivamente, Juan Carlos. Uno de los problemas era que tenemos un tejido demasiado atomizado, muchas microempresas de menos de 10 trabajadores y muchísimos autónomos, y muchos de ellos además sin asalariados. Más de la mitad de nuestro tejido de autónomos no tiene ni siquiera asalariados a cargo. Y había que ayudarles rápidamente y había que ayudarles con un plan integral. No se trata de darles un cheque al portador, sino de ver cada circunstancia de cada autónomo y dar una pequeña cobertura
a cada uno de los autónomos en función de sus circunstancias. La primera medida la llamamos seguir adelante y es a todos aquellos que iniciaron su actividad en mayo de 2018 estoy hablando, y que ya han acabado la tarifa plana, darle una oportunidad que su pago a la Seguridad Social sea de un máximo de 60 euros. O sea, les vamos a subvencionar todo lo que tengan que pagar a la Seguridad Social hasta que paguen como máximo 60 euros durante 6 meses. Luego implementamos otra medida que es reincorpórate o reinicia tu actividad. A todos aquellos que están en prestación, en cese por prestación de actividad, cuando se reincorporen les vamos a pagar un 40% de las cuotas de la Seguridad Social durante 3 meses. Como veis, son medidas que se van complementando. Y luego hay gente que se está quedando atrás y que hay que apoyarla. Entonces, a todo aquel autónomo que se haya quedado sin prestaciones y sin subsidios, que haya tenido la mala suerte de que haya fracasado su negocio, teníamos que hacer 2 cosas. Primero, protegerle con una ayuda de 430 euros durante 6 meses, siempre que busque empleo y nos ayude a que le busquemos empleo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, o sea, protección a la persona que no tiene ningún tipo de prestaciones y darle una segunda oportunidad. O sea, ese negociante, ese emprendedor, ese autónomo seguramente tenga un proyecto viable en la cabeza, pero hay que darle una oportunidad económica para que ese proyecto se levante. Y eso es lo que llamamos segunda oportunidad, con subvenciones que pueden llegar a 10.000 euros, donde vamos a subvencionar la compra de un ordenador, la compra de los bienes muebles que necesite o la compra de cualquier tema de circulante que sea importante para su negocio o esos servicios externos que necesita para digitalizarse o para mejorar su negocio o para que su negocio o su proyecto tenga un asesoramiento de viabilidad. Bueno, pues todo eso le vamos a ayudar financieramente desde la Junta, que más que financieramente, con ayudas a fondo perdido. Es cash, es dinero tajante. Es X dinero, hasta 10.000 euros que ponemos al autónomo. Y luego los autónomos que siguen activos o que han estado en prestación de cese de actividad y que necesitan financiación al circulante o a la inversión, les hemos lanzado unos préstamos que van desde 6.000 a 40.000 euros con un año de carencia en el que no tendrían que pagar nada y con un tipo de interés cero. Esto es muy importante. Y por último, hay autónomos que no han cesado en su actividad, que no están percibiendo la prestación por cese de actividad, por ejemplo, el comercio de proximidad o nuestro sector agrario, que es básicamente de autónomos también, pues a estos, si necesitan financiación, les vamos a apoyar también con una medida que llamamos ahórrate tus gastos de financiación. Los gastos de financiación se los va a pagar la Junta de cualquier préstamo que tengan que pedir del ICO o otro tipo de préstamo. Para que esos gastos, ese montante principal, pues la Junta les apoye para pagárselo. Y por último, si hay algún autónomo, si hay alguna microempresa o si hay alguna empresa que necesita incentivar la contratación, por cualquier contrato que haga, porque lo que queremos es estipular el empleo, tendremos incentivos desde 3.500 a 10.000 euros. 3.500 euros por un contrato de interinidad, 5.000 euros por un contrato en prácticas y 10.000 euros por un contrato indefinido. Muy bien, Germán. Creo que sí que estoy, sí, Germán. Evidentemente, todas las ayudas, me ha encantado esto de la primera medida, que es seguir adelante. Hay que seguir adelante porque si no te paras, evidentemente, y entonces tenemos que empezar a andar o por lo menos a reandar el camino que hemos perdido. Pero todo eso necesita una cooperación, Estado-comunidad autónoma. Porque si realmente la comunidad autónoma no tiene el apoyo del Estado y el Estado, evidentemente, de la Unión Europea, pues esto puede crear un conflicto y una gran incertidumbre. Entonces, ¿cómo ha sido la cooperación que ha tenido el Estado con la comunidad autónoma en estos últimos meses? Bueno, yo desde el primer día, justo incluso antes de decretar el estado de alarma, me puse en contacto telefónico con la ministra de Trabajo y la mandé, bueno, directamente a ella, ¿no? Porque no tenía su teléfono, pero me mandé a su secretaria mi teléfono móvil para que me llamara cuanto antes. Dije que la situación era preocupante y que teníamos que trabajar con coordinación entre las administraciones y con lealtad institucional. Y que aquí teníamos una experiencia y que esa experiencia podía servir para mitigar o mejorar las cosas, ¿no? Ella evidentemente me llamó y estuvimos coordinando actuaciones. Sí que es verdad que ahora está habiendo muchísima normativa. Llevamos más de 10 reales decretos leyes, muchos se publican a las 12 menos cuarto, nos toca estar hasta las 4 de la mañana estudiándolos, luego tienen más de 100 o 200 criterios interpretativos
que no llegan a los ciudadanos normales, pero sí que nos llegan a las administraciones. Yo creo que necesitamos una acción global. Yo creo que administración estatal, administración autonómica y administración local tenemos que complementar nuestras medidas y ayudarnos y cooperar. Lo que sí que ha habido en Castilla y León es cooperación entre todos los funcionarios que trabajamos para la comunidad autónoma, independientemente de quién nos pague. El Estado, la comunidad autónoma o las administraciones locales. Yo he tenido perfecta coordinación con el director del SEPE, con el director de la inspección, porque eran los que más me afectaban, y sé que mi equipo ha tenido muchísima coordinación con un gran profesional que es el director del Instituto Nacional de la Seguridad Social aquí en Castilla y León. Estamos coordinados y estamos haciendo pues que las cosas vayan un poquito mejor en Castilla y León. Muchas gracias. Oye, y una pregunta. ¿Qué medidas se han solicitado realmente en la Junta al Gobierno central? ¿Qué medidas habéis solicitado en este periodo de COVID? Bueno, pues claro, en esa lealtad nosotros sabemos los problemas que están teniendo nuestros ciudadanos. Yo he dirigido 3 cartas, una al ministro de Inclusión y Seguridad Social, dos a la ministra de Trabajo y otra a la ministra de Industria. No voy a relatar las 3 porque serían muy extensas, hablaremos a lo largo de la jornada, pero la primera que le pedí de hace mucho tiempo a la ministra de Trabajo es prorrogue los ERTES. Va a haber sectores que no van a poder desescalar después de que termine el estado de alarma. Bueno, yo creo que esto han tenido sensibilidad, se ha aceptado y vengo diciéndolo desde hace más de mes y medio, 2 meses, que era fundamental. La segunda medida que le pedí a la ministra es incluir entre las actividades suspendidas del Real Decreto Ley 8/2020 a la construcción. Creía que no podía haber dos velocidades entre la construcción y, por ejemplo, los sectores que habían quedado suspendidos por el Real Decreto Ley 8. Aquí lo que pasaba es que unos estaban en el artículo 22, fuerza mayor, y otros tenían lo que se llamaba permiso retribuido recuperable, que ni era permiso, porque es una bolsa de trabajo que tendrán que recuperar los trabajadores y probablemente de sus vacaciones, y además ese permiso lo tendría que retribuir la propia empresa, ¿no? O sea, que no tenía los beneficios de la fuerza mayor. Y le pedí que era un sector que había sido muy afectado por la crisis anterior y que, por supuesto, lo metiese. También le pedí que abonara la prestación por desempleo, que es una prestación contributiva, es una prestación por la que han contribuido los trabajadores de Castilla y León durante toda su vida. O sea, esto no es un bonus que se da ni una ayuda directa, es algo por lo que he cotizado y ahora me lo devuelven, ¿no? Le pedí que abriera ventanas, no solamente, no que cerrara la nómina el último día del mes, porque se cerraría el 30 de abril y el 30 de mayo, y que abriera ventanas cada 5 días o ventanas continuas, porque ahora se está pagando el 10 de abril, el 10 de mayo o el 10 de junio. O sea, el que no entre el 10 de mayo se tiene que esperar hasta el 10 de junio. Y la dije, ministra, adapta los protocolos, adapta los procedimientos. Estamos ante una situación extraordinaria, pon medidas extraordinarias. Nosotros, cuando ocurrió todo esto, el mismo día 16 teníamos ya un sistema de teletramitación para los ERTES y un formulario. La Administración Central ese formulario no le reguló hasta el Real Decreto Ley que se publicó el 28 de marzo y el formulario no lo estableció en el Servicio Público de Empleo Estatal hasta el 30 de marzo. Por tanto, estaba cerrándose el ejercicio el 30 de marzo para pagar las prestaciones y el formulario estaba el 30 de marzo, ¿no? Entonces, yo lo que le decía es tienes unos grandes profesionales, están trabajando muy bien, pero les tienes que dar las herramientas. Y también le pedía que en la prestación por cese de actividad no se computara el 75% de volumen de negocio, sino que en unas pérdidas del 50% pudieran acceder a la prestación por cese de actividad. Porque una persona que pierde el 50% de su volumen de negocio, pues evidentemente lo está pasando bastante mal. Y también le pedí que aplazara el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social al segundo trimestre, a la fecha de 20 de julio. Y, por supuesto, que todos aquellos que estaban en régimen de estimación por módulos, que pasaran al régimen de estimación directa sin tener la obligación de estar 3 años. Como veis, varias medidas, pero a la ministra de Industria, por ejemplo, le pedí un plan de choque, un plan de medidas potentes como el MOVES para la automoción.
Muchas gracias, Germán. Bueno, pues ya viendo la visión de las políticas activas que tiene la comunidad autónoma, entramos ya en el bloque de las preguntas de ERTE que han hecho los profesionales del colegio. Simplemente para introducir la intervención de las preguntas que va a hacer Ana Sánchez Moya, hoy el Consejo Económico y Social, dentro de sus infografías económicas que va sacando en el día a día y dentro de los cuadernos para la reconstrucción económica y social, pues nos ha dado los expedientes de regulación temporal de empleo que hay hasta el 14 de mayo, hasta ayer. Y hay un total de 33.608 ERTES presentados en Castilla y León y para personas trabajadoras 192.450. Datos a fecha de hoy. Ana, cuando quieras, pregunta al consejero. Bueno, hola, buenos días. Hola, Juan Carlos. Hola, Germán. Nosotros vamos a hacer una batería de preguntas. Han llegado, como hemos dicho, hasta ayer. Entonces, vamos a empezar a ver si nos da tiempo de hacer todas y si no, bueno, intentaremos acortarlas o ponerlas más relevantes. Vale, entonces, la primera pregunta hace referencia a la aclaración de las dudas relativas a los ERTES en cuanto a la extensión de los mismos y la posibilidad de prórroga después del levantamiento de alarma. A este respecto, en la publicación del BOE referente a este tema, se permite la aplicación de los ERTES hasta el próximo 30 de junio, en principio, ¿no? Entonces, sin embargo, determinados sectores tendrán aún muy complicado la renovación de la actividad al 100% antes de esa fecha. Entonces, ¿se tiene contemplada la necesidad de extender el plazo más allá de esa fecha o, en principio, va a ser hasta el 30 de junio y hasta ahí nos vamos a quedar? Bueno, esto lo regula el último Real Decreto, el Real Decreto Ley 18/2020, que está muy reciente y que todavía necesita mucho estudio, y habla de hasta el 30 de junio, pero también habla en su disposición adicional primera que se podrá extender en atención a las restricciones de actividad vinculadas por razones sanitarias. O sea, que ya da una válvula de escape para que pueda ampliarse por encima del 30 de junio. Y siempre basadas en causas objetivas. Y además se crea una comisión, que está en la disposición adicional segunda, que es una comisión tripartita de carácter laboral para ir viendo todo este tema del plazo. Vamos, yo creo que es fundamental y así se lo he pedido a la ministra. Habrá sectores que les va a costar reincorporarse. Todos pensamos en los mismos, comercio, turismo, hostelería. Y antes de que haya cualquier tipo de despido, lo que tenemos es que proteger. Y el ERTE es un sistema de protección fundamental, porque mientras que la reducción de jornada o la suspensión de la jornada porque tengo menos actividad, y además puede ser parcial, no tiene por qué ser total, voy desescalando, voy incorporando en función de las necesidades de mi negocio. Esto Castilla y León va a seguir reiterándoselo a la ministra para que el plazo no sea el 30 de junio. Fenomenal. Vale, bueno, pues la siguiente pregunta nos habla de la obligatoriedad del mantenimiento del empleo de los trabajadores afectados por los ERTE hasta 6 meses después del levantamiento del ERTE. Si una empresa enlazara un ERTE de fuerza mayor con uno de causas económicas, parcial o total, que afectara a una parte de la plantilla, ¿a partir de qué momento comenzarán a contar los 6 meses de mantenimiento del empleo y si el plazo comenzaría a contar con la incorporación del último trabajador rescatado o será de forma individualizada atendiendo a cada trabajador? Bueno, esta es la gran pregunta. Esta es la pregunta que nos estamos haciendo todos los que trabajamos en esto. Y hemos pedido un criterio interpretativo a la Dirección General de Trabajo, ¿no? Un criterio interpretativo que tiene que llegar a las comunidades autónomas, que tiene que llegar a la Inspección de Trabajo para ver cómo lo aplicamos. Porque la verdad es que la normativa es ambigua y confusa. Según las noticias, en la negociación de la COE lo que se hablaba es que empiezan a contar los 6 meses desde que sale el primer trabajador de la fuerza mayor. La ministra habló en un primer momento, yo creo que desconocía un poquito el tema, de que no se prohibían los despidos. Bueno, se prohíben los despidos en los casos de la gente que está en un ERTE por fuerza mayor. ¿Por qué? Porque el ERTE por fuerza mayor lo que evita es el despido. El sistema al que va es a la suspensión o la reducción de la jornada. Entonces, lo contrario, un despido. Pero nadie había derogado el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores de los despidos objetivos. Entonces, bueno, yo esto salí en una rueda de prensa y lo conté. Ahora, esto se lo han pensado y evidentemente lo han aclarado a través del Real Decreto Ley 18, 2020, donde se dice
que no caben despidos de personas afectadas por ERTE, que es lo que hemos dicho, pero que caben despidos disciplinarios procedentes y que también caben despidos cuando hay una causa de jubilación, de muerte, de incapacidad, cuando el negocio se cierra, o todos aquellos contratos temporales que han llegado a su fin, o cabe el tema de los fijos discontinuos, ¿no? Que cierran contrato y luego se vuelve a abrir. Bueno, como vemos, esto se ha explicado a través del Real Decreto Ley 18, pero lo que no sabemos es desde dónde empieza a contar los 6 meses. Desde trabajador por trabajador, eso es lo que dice la COE, que ha negociado, que trabajador por trabajador. Los 6 meses se cuentan por trabajador. Pero parece que la norma dice que este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido, y estoy leyendo textualmente, o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dicho expediente. No queda muy claro. No queda muy claro. Porque si despido a cualquiera de estos trabajadores, entonces tengo que devolver la exoneración de cuotas, las prestaciones y tendré mis recargos de demora, ¿no? Entonces, estamos esperando y lo hemos solicitado un criterio interpretativo. En las mismas, es una muy buena pregunta por parte del Colegio de Economistas y de las personas que lo hayan hecho, pero no me atrevo, porque esto es legislación estatal, no es legislación autonómica, si no podría dar la respuesta. No me atrevo a dar la respuesta porque hay una ambigüedad normativa tremenda, ¿no? Y necesitamos un criterio interpretativo. Vale, muchas gracias. Bueno, pues la siguiente pregunta nos dice que dado que el requisito se suavizará según señalan los informes emitidos, ¿cabría la posibilidad de permitir la reducción de la jornada de esos trabajadores para no llegar al extremo de despedir? ¿Se plantean buscar alternativas adicionales en este sentido para mantener el empleo de los trabajadores o ayudas si se materializaran esas reducciones de jornada? Bueno, las condiciones de un ERTE se pueden cambiar en cualquier momento. Evidentemente, puedo pasar de la suspensión total a la reducción, o puedo pasar de la reducción de un 75% de horas a un 30%, en función de cómo voy desescalando, A mí esto de desescalar no me gusta mucho, porque hemos inventado un diccionario nuevo, permiso retribuido, recuperable, desescalar, es reincorporarte a la actividad. Yo no sé por qué ahora nueva normalidad, no sé por qué estamos haciendo un diccionario nuevo de todo esto cuando el castellano es absolutamente claro, ¿no? Y evidente, lo que nos estamos es reincorporando a la actividad, ¿no? Entonces, en función de cómo nos vayamos reincorporando o qué trabajadores se tienen que ir reincorporando, si por ejemplo pongo en la hostelería un bar, se reincorpora el 50% de la terraza, evidentemente el local sigue cerrado, hay un 50% de negocio que sigue cerrado y solamente el 50% de la terraza. Pues evidentemente tendrá que ir incorporando actividad o en porcentaje de horas o en porcentaje de trabajadores. Bueno, esto lo admite perfectamente, ¿no? Es una modificación del expediente de regulación temporal de empleo. ¿Qué estamos haciendo en la Junta para complementar esto y ayudar? Hemos sacado una línea para la conciliación de la vida laboral y familiar, que es una línea para ayudar a todas aquellas personas que quieran pedir una excedencia en el trabajo o quieran pedir una reducción de jornada para cuidar a sus personas mayores o cuidar a sus hijos, ¿no? Porque ahora pues, los colegios están cerrados y esta ayuda es de 250 euros por mes y puede llegar a 1.500 euros en 6 meses. Evidentemente, no es la panacea, pero ayudamos en la medida de lo posible y en la medida de nuestros fondos y nuestra tesorería, que ya digo, no es mucha, y no es mucha porque, primero, hemos aplazado impuestos, hemos aplazado créditos, hemos sacado muchas líneas de financiación, somos la única comunidad con 21 medidas de ayudas directas, de cash, contante y sonante, directo que va al ciudadano, la única, ¿eh? Alguna otra tiene una medida al portador para autónomos, pero no con un plan integral de 6 medidas. Y esto sin fondos extraordinarios no reembolsables por parte del Estado. Y además, en mi departamento, con una rebaja de 80 millones en políticas activas de empleo. Vale. Bueno, pues la siguiente pregunta. Los pasos a seguir para que las empresas saquen a trabajadores incluidos en ERTE de fuerza mayor por la COVID-19 son los de comunicar al trabajador, comunicar a la autoridad laboral y comunicar al SEPE. La duda se plantea en el paso 2 y las preguntas que surgen son ¿cómo se va a comunicar a la autoridad laboral esa desescalada? Y si la Junta está ideando ya la manera de poder hacer frente a esas comunicaciones de una manera sencilla, como ya ha pasado con el tema de los ERTE.
Sí, pues va a ser la misma manera y el mismo sistema que los ERTES. Simplemente, además, nosotros aquí, en el Real Decreto Ley 18, se nos ha dicho que se nos comunique, se nos puede comunicar 15 días después de que se haga efectiva, porque lo realmente importante es comunicarlo al Servicio Público de Empleo Estatal, porque es quien está pagando las prestaciones por desempleo. Es verdad que hay una doble comunicación a la comunidad autónoma y al Estado, donde tiene que llegar la comunicación primero es al Estado y nosotros para tener una información cierta de lo que está pasando, ¿no? Se está haciendo a través de Tramita Castilla y León y es una comunicación de incorporación de actividad y de cambio del expediente de regulación temporal de empleo, por el mismo sistema y con los mismos formularios. Entonces, en el caso de los ERTE solicitados con la causa de económicos, productivos, organizativos, en los cuales se determina una fecha concreta, dicha fecha expiró, por ejemplo, los que fueron solicitados hasta el 9 de mayo, ¿se debería solicitar de nuevo un ERTE si se quisiera prorrogar o se entiende prorrogado automáticamente hasta que finalice el estado de alarma? O en su defecto el 30 de junio, claro. Y por el contrario, ¿se debería solicitar un nuevo ERTE para extenderlo a una nueva fecha? ¿Se están resolviendo, dando respuestas a este tipo de ERTEs? ¿La Administración comunica la resolución? Bueno, aquí, por dejarlo claro, aunque yo creo que la mayoría de los economistas lo tienen claro, hay dos tipos de ERTEs, los ERTEs por fuerza mayor y los ERTEs ETOD, que llamamos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que son las siglas de... En el caso de fuerza mayor, la prórroga es según vaya durando el estado de alarma y es automática, no hay ningún problema. Ahora creo que es hasta el 25 de mayo, ¿no? Creo que es cuando acaba el estado de alarma, ¿no? En los de causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, los competentes son los representantes de los trabajadores y la propia empresa, es la propia negociación colectiva. Entonces ahí se fija una fecha. Si se quiere avanzar de esa fecha, hay que solicitar la prórroga en base a esa negociación colectiva. Lo que sí que deja el Real Decreto en Ley 18/2020 es que haya una transición del ERTE por fuerza mayor al ERTE por causas económicas. Y además, llegue cuando llegue o se comunique a la Administración, los efectos será desde que termina la fuerza mayor. O sea que hay una transición perfectamente medida, ¿no? Y eso es bastante bueno. Vamos a pasar del de fuerza mayor al de causas económicas. Pero cuando estemos en el de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, es a la fecha que se diga en el expediente. Esto es negociación colectiva entre las partes. Evidentemente, si se quiere alargar, pues habrá que seguir negociando y habrá que presentar la modificación de ese ERTE. Pero aquí este no es competencia de la comunidad autónoma, este se nos comunica, pero nosotros no autorizamos nada, ¿eh? No somos autoridad laboral a ese respecto. Muchas gracias. Vamos a ver, en relación al silencio administrativo, ¿se está emitiendo de oficio esos certificados de silencio administrativo positivo? ¿Dónde se pueden solicitar el certificado si la Administración no lo ha llegado a emitir aún? Bueno, nosotros por silencio no hemos resuelto casi nada. Creo que por silencio tenemos en torno a 200 expedientes. Primero porque la Administración no está para resolver por silencio, está para resolver. La Administración está para hacer y para dar seguridad jurídica a sus empresarios. Además, era tan importante dar seguridad jurídica a sus empresarios para evitar revisiones posteriores, revisiones que conllevaran devolución de prestaciones, devolución de las cuotas de la seguridad social, recargos, interés legal del dinero y sanciones que podían llegar hasta 7 veces el montante económico del ERTE, ¿no? O sea, arruinaríamos a las empresas. Entonces, lo suyo era resolver, porque además decía la disposición adicional segunda del Real Decreto que regulaba esto, que en caso de fraude o incorrecciones, y nosotros no nos podíamos permitir el tema de las incorrecciones. Entonces, optamos por resolver. No tenemos casi silencio positivo. Pero si hay silencio positivo, el silencio positivo prevalece. Claro que prevalece. Pero nosotros, aunque hemos tenido casos de silencio positivo, hemos resuelto después para dar esa seguridad jurídica. Evidentemente, el silencio es positivo y la empresa puede pedir la certificación a petición de la propia empresa, del propio interesado, la certificación de ese silencio y se le vamos a certificar como positivo. Pero lo que no quita es que haya una revisión posterior por parte de la inspección. Entonces, ellos saben que tienen un silencio positivo, que les genera ciertos derechos, pero saben que ha habido incorrecciones, que por ejemplo no era un caso de fuerza mayor, que nosotros hemos resuelto
y es la empresa la que tendrá que decidir, porque lo que queremos es no causarle un perjuicio posterior por parte de una revisión, por parte de la inspección de trabajo, que no es competencia de esta administración, que es competencia de la administración autonómica, y luego pues causar males mayores, ¿no? Entonces nosotros creíamos que incluso en aquellos que se nos han escapado, porque hemos tenido bajas en las OTTs, gente que ha caído enferma y entonces, pues bueno, se han tenido que aislar todos. Y el mayor problema ha sido en la notificación, no en la resolución. Hemos tenido bajas en el servicio de correos y como hemos tenido bajas en el servicio de correos, han tardado más de 10 días en notificar. Entonces, eso se ha convertido en silencio positivo. Pero yo he dado instrucciones a los funcionarios y la directora general de trabajo también, resolvamos. Si tienen razón, se la demos. Y luego nos habremos equivocado y por eso yo pedí perdón. Son 33.000 expedientes. Nos podemos equivocar. Hay muchas casuísticas de problemas de las personas, ¿no? Por lo que he dicho, por las bajas o por las enfermedades. Para eso abrimos un recurso que era el recurso de alzada. Si nos hemos equivocado, damos marcha atrás. Corregimos las cosas y le damos la razón al interesado porque la tiene. Y además, bueno, la legislación ha ido cambiando sobre la marcha. O sea, lo que era no fuerza mayor el día 20, el día 2 de abril sí era fuerza mayor porque había cambiado el Real Decreto Ley y las condiciones. Rebus in stantibus. Las cosas duran mientras no haya una norma posterior. Incluso nos ha ocurrido en ciertos sectores que unos no eran fuerza mayor en un momento y luego sí eran fuerza mayor posteriormente. Pero esto no es una culpa de la comunidad autónoma, es culpa no es culpa de nadie, es que las situaciones la experiencia te va diciendo que las cosas tienen que ser de otra manera y el Estado va legislando en función de ello. Vamos a ver, ante una respuesta denegatoria de un ERTE recibida fuera de plazo, ¿debe entenderse que esa decisión es nula y, por tanto, prevalecer el silencio administrativo positivo o se debe recurrir esta decisión ante la jurisdicción social? Bueno, esto creo que ya lo he contestado. Si hay silencio positivo, puede pedir la certificación de silencio positivo y generar unos derechos. Pero si hemos resuelto no para fastidiar al empresario ni a los trabajadores, sino todo lo contrario, para darle seguridad jurídica y para evitar posteriores revisiones. Dice la disposición adicional cuarta del Real Decreto que lo podrá revisar la Inspección de Trabajo, la Agencia Tributaria, incluso incorpora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, con lo cual a mí, tanta gente para revisar, me entró hasta pánico. O sea, debemos dar seguridad jurídica a las empresas, debemos decirles si lo han hecho bien o mal. Y, por supuesto, si le hemos dicho que no a la fuerza mayor y ellos tienen razón, pues que nos lo recurran en alzada y cambiamos, porque las cosas a lo mejor han cambiado en el tiempo. Pero yo creo que estas cosas, ahora, en los tiempos que vivimos, es para hablarlas. Tienen el teléfono de los jefes de las OTT, de la Dirección General de Trabajo o el mío propio, y si hay algún problema, somos una administración cercana. Vamos a intentar solucionarlo. Mira, ¿por qué no eres fuerza mayor? Aunque tienes un silencio positivo. Pues mira, por esto y por esto, porque no estás dentro de las causas tasadas dentro del Real Decreto 8. Pero sí que puedes ir a un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que lo puedes negociar en cualquier momento. Yo creo que aquí habrá más sentido común que legislación vigente. O sea, no es mis derechos son estos y los llevo a rajatabla porque luego puedo tener perjuicios, pero evidentemente el silencio positivo es certificable y él tiene unos derechos adquiridos que los puede ejercer en cualquier momento. Pero claro, es que hay una revisión posterior, incluso por una administración que no somos nosotros. Y como nosotros no hemos resuelto, tampoco le damos una garantía. Por eso me ha gustado las comunidades que han optado por el 80% por silencio positivo. Esto algún día el empresariado de Castilla y León lo valorará la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el esfuerzo que hemos hecho. Porque hemos resuelto 33.000 expedientes. Y resolver 33.000 expedientes confinados con teletrabajo ha sido muy complicado. Hemos tenido un tsunami que casi nos come. Pero creo que es de agradecer a todos los funcionarios de esta administración y de las otras que han cooperado con nosotros que hayamos resuelto. Y hayamos resuelto por el bien del tejido empresarial de Castilla y León. Vale, pues yo creo que ya podemos pasar a la última, en la que nos dice que en relación con las resoluciones a los ERTE,
Si estas no han sido resueltas en el mismo sentido, dependiendo de la provincia donde se haya presentado la solicitud, que es por ejemplo el caso de las clínicas dentales o las clínicas odontológicas, ¿a qué puede deberse esta diferencia de criterio? Bueno, esto es lo que explicaba antes, es que es rebus in stantibus, depende cuando se solicitase. Lo primero que nos encontramos nos pasó con las ópticas, las clínicas odontológicas, las clínicas de fisioterapia, todos estaban dentro del CENAE del sistema sanitario, de clínicas del servicio sanitario. Entonces, habían sido computadas, por decirlo de alguna manera, en el Real Decreto Ley 8 como servicios esenciales. O sea, no podían cerrar. Entonces, no cabía un ERTE por fuerza mayor. Entonces, nos mandaron cartas del colegio, el presidente, de unos y otros, y es que en el primer momento no se lo podíamos dar, porque además le mandamos una carta al ministro diciendo cómo actuábamos en estos casos, porque considerábamos que se podía poner en riesgo la protección de las personas, ¿no? Había un tema sanitario importante. Nos dicen que son pertenecen al CENAE de servicios sanitarios y que, por tanto, tienen que estar abiertas por si se necesita para algo. Y nos manda el ministro una comunicación de que no pueden ser fuerza mayor. Entonces, nosotros tenemos que resolver en función de la legislación y del criterio interpretativo que se nos da. Luego, posteriormente, la ordenación del servicio farmacéutico nos dice, bueno, ante la posible transmisión de enfermedades y de la infección, pues se podrían autorizar. O sea, vuelvo a lo mismo, la legislación cambia en función del tiempo. Entonces, lo que hemos resuelto en Ávila el día 20, el 20 de marzo no tiene nada que ver con lo que hemos resuelto en Salamanca el 20 de abril, porque las circunstancias han cambiado. Ahora, sí que los que nos lo han preguntado hemos dicho, vuelva a presentar el ERTE otra vez, porque en base a que las circunstancias han cambiado, pero había muchos que ya habían optado por las causas técnicas, organizativas o productivas. Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Valladolid dimos un ERTE a la misma empresa, a una óptica, por fuerza mayor, a una oficina, a un local de negocio y a otro no. Lo sabíamos perfectamente, pero os pongo un ejemplo. Esa óptica estaba en el Paseo de Zorrilla, entonces no la podíamos cerrar, porque estaba dentro del CENAE de sanitarios. Pero la otra estaba en un centro comercial y las puertas del centro comercial estaban cerradas. Entonces, es una fuerza mayor indirecta. No puede ejercer su actividad. Y decían, ¿cómo ustedes han aplicado para la misma empresa los criterios distintos? Porque son dos circunstancias distintas. No. Si a mí, el que tiene la llave del centro comercial, me cierra el negocio, yo no puedo ejercer. Entonces le tengo que dar la fuerza mayor indirecta. O casos en los que ha habido un contagio que se nos ha dado en clínicas odontológicas. Han justificado que ha habido un contagio. Entonces es fuerza mayor indirecta también. Vale, pues nosotros por nuestra parte, eso sería todo. No tenemos ninguna pregunta más adicional. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer poderos responder. Gracias. Vamos entonces al tercer bloque de preguntas. Hemos visto un poco la política actual de ayudas con relación al empleo de Castilla y León. Los ERTE, las dudas, no hemos podido meter todas, como bien ha dicho Ana, porque el tiempo está limitado, pero lo que sí que queremos aprovechar, que está el consejero, es que nos dé la visión de la economía de Castilla y León ante el COVID-19 y que todos, digamos, nos asentemos un poco en la realidad que está ocurriendo en estos momentos. El impacto que ha tenido la crisis sanitaria de la COVID ha hecho tambalear de alguna forma los cimientos sociales y empresariales de España. A este respecto, la pregunta primera es obligada, consejero. ¿Qué aprendizaje se pueden extraer de esta crisis? Bueno, esto lo primero que tenemos que ver es que vosotros que sois economistas y sabéis muchísimo más que yo de todo esto, es que ha sido una crisis muy especial. Primero, es una crisis sanitaria, ¿eh? Y había que darle una solución a la pandemia sanitaria. Y esa era la prioridad. Y luego esa crisis tenía consecuencias sociales. Y esas consecuencias sociales había que atajarlas también, ¿no? Y había que mitigarlas. Y para eso habíamos reconstruido una cosa que llevamos muchos años ejerciendo en esta comunidad autónoma y en el conjunto del país y en el conjunto de Europa. Es tener un buen estado de servicios esenciales, un buen estado de bienestar social, que llamamos. Ahora lo llaman escudo social. No, no. Esto es el estado de bienestar social que se empezó a crear después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es
mayor cooperación entre los estados, mayor cooperación entre los territorios, pero también mayor defensa de igualdad y cohesión social entre las personas, redistribuyendo la renta a través de políticas sanitarias, políticas sociales y mejora de las políticas de empleo. Yo creo que esto son unas mimbres muy buenas que tenemos y que han hecho que se soporte. Tenemos una muy buena sanidad y, por tanto, los efectos de esta pandemia, que podrían haber sido mucho peores, se han mitigado. Tenemos unos buenos servicios sociales en Castilla y León, nuestra red garantizada de ciudadanía para las personas más vulnerables, nuestra red de protección a las personas más vulnerables. Esto ha funcionado bien, pero ha sido una crisis en lo económico muy especial, porque ha sido primero una crisis de oferta. Primero se ha roto la cadena de suministros. O sea, nuestras fábricas no podían producir porque no llegaban las mercancías, porque no había aviones, no había logística, no había materias primas. Entonces, primero, crisis de oferta, pero luego también una crisis de demanda, porque estábamos confinados y no podíamos consumir, ¿no? Entonces, pues bueno, es una crisis muy especial. Pero es una crisis que, por lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional, nos dice el Banco de España, nos ha dicho el propio Gobierno Central o nos dice CEPREDE, va a tener unos efectos muy fuertes sobre la economía con unas caídas de nuestro Producto Interior Bruto entre el 8 y el 13%, ¿no? O sea, ya no voy a contar lo que dice cada uno, pero entre el 8 y el 13% es una caída abismal. Pero yo creo que es una caída en V tumbada, cae muy fuerte, pero se recupera muy fuerte, porque también es una crisis que no tiene nada que ver. Aquí se habla de guerra, ¿no? No, aquí no hay una guerra, aquí no hay destrucción de las infraestructuras, aquí no hay destrucción de nuestra producción industrial, aquí no hay destrucción de nuestras viviendas, aquí, o sea, todo eso está fuerte de nuestros sistemas logísticos, todo eso está muy fuerte, está consolidado y en cuanto esto pase, que yo quiero dar un mensaje de ánimo, creo que es temporal, evidentemente podemos reconstruir y el impulso económico, si esto, esperemos, que no pase del último trimestre del año, el impulso económico es en V tumbada, pero en V. A lo mejor tardamos 2 años a volver al mismo sistema de riqueza que teníamos en Castilla y León, al mismo PIB que teníamos en Castilla y León, pero evidentemente va a crecer mucho. Yo no soy tan optimista como el Gobierno de que podemos crecer en el año 21 al 7%, pero si estuviéramos creciendo en torno al 4 al 5%, sería un buen crecimiento para la economía. Pero lo que sí que tengo que decir es que Castilla y León, esta circunstancia, esta caída del PIB, no sé si me estoy adelantando un poco, Juan Carlos, a lo que me querías preguntar, esta caída del PIB va a ser más suave. ¿Y por qué? Primero, porque el sector primario se está aportando excelentemente, aportando productos de primera necesidad que eran fundamentales. Nuestra industria agroalimentaria ha demostrado que es muy competitiva y es capaz de hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo. Y nuestra industria manufacturera, con 3 puntos más que la media nacional, está funcionando muy bien también. Entonces, esto quiere decir que estamos mitigando mejor la situación de producción, incluso estamos dando salida a la producción de la comunidad autónoma, del resto del país, y vamos a tener una capacidad de exportación de productos de muchísimas calidades y singulares que van a tener un valor en el conjunto de la Unión Europea. Y esto, según CEPREDE, pues seremos la tercera comunidad que menos caiga su PIB. Y incluso los datos que nos dan de desempleo, por la evolución que vemos nosotros del paro registrado, aquí el desempleo no avanzará hasta el 20 o el 21% como la media nacional. Aquí estábamos hablando de entre 3 y 4 puntos más de tasa de desempleo. O sea que la situación, dentro de que estará mal, porque estará mal y es mala para todos, pues va a ser un poquito mejor en Castilla y León. Y es por esto, porque nuestro peso del sector primario es el doble que la media nacional, nuestra industria agroalimentaria es la segunda más potente, y nuestra industria manufacturera son 3 puntos más, pero si metemos la energética y la extractiva es que son 5 puntos más que la media nacional. Y la industria es la llave del éxito de una comunidad autónoma. Muchas gracias, Germán. Realmente la segunda pregunta ya me la has contestado. La pregunta era si era realmente el tejido productivo de Castilla y León y estaba preparado para reaccionar ante esta realidad. Está claro que me la has contestado. El ciudadano castellano y leonés, Germán, se siente realmente asustado. Ve la situación actual como si fuera el argumento de una película de ciencia ficción. Necesita, en primer lugar, certidumbre sanitaria para tener seguridad en su día a día, pero también tiene la necesidad de certidumbre económica y social. No hay que olvidar que el ciudadano es el motor de la economía a través del consumo, que es el verdadero resorte que hace poner en marcha la maquinaria del tejido empresarial.
La pregunta ante esta realidad es ¿qué se ha hecho hasta el momento y qué se necesitaría hacer a partir de ahora para que el ciudadano vaya adquiriendo la confianza necesaria que haga reactivar ese consumo que es el motor y que se reinicie la reactivación de la economía castellano-leonesa? Pues como tú muy bien has dicho, Juan Carlos, la situación es muy preocupante y es triste desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y es lo primero que tenemos que solucionar. Y lo he dicho antes, tenemos una muy buena sanidad en Castilla y León, en el conjunto de España también, ¿no? Y eso es importante. Haber construido una sanidad potente, una sanidad con unos profesionales que son de los mejores profesionales, ya no digo de Europa, sino del conjunto del mundo, ¿no? O sea, que se sabe de su valía porque nuestros investigadores están en los mejores centros de investigación de las universidades y de los centros tecnológicos y los centros de investigación de todo el mundo, ¿no? Vemos españoles en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en el Reino Unido. Tenemos una buena sanidad y tenemos unas buenas políticas sociales y unas mimbres de cohesión, como digo antes. Pero en lo económico, lo que queremos dar a nuestros ciudadanos es cercanía. Es que su administración, la administración autonómica está cerca y está abierta a cualquier tipo de preocupación o de duda y sobre todo que le puede dar confianza y que le puede dar seguridad. Y que estamos trabajando, como decías tú bien al principio, con sensatez, con cordura, con sentido común, sin aspavientos y que queremos trabajar con lealtad con el resto de las administraciones, que ahora no nos podemos echar los trastos a la cabeza para buscar un puñado de votos, porque eso nos lo va a castigar los ciudadanos. Ahora necesitamos una acción global, necesitamos coordinar todas nuestras políticas. El Estado está haciendo lo que está haciendo con la prestación del cese de actividades y con la prestación contributiva por materia de desempleo. Nosotros estamos ayudando complementariamente. Hay una ayuda que no he dicho, es un complemento a los ERTE. Somos la única comunidad que toda aquella gente que está cobrando un ERTE, pero que cobra por debajo del salario mínimo interprofesional, le vamos a hacer un complemento que puede llegar hasta 210 euros al día, al mes, 7 euros por jornada. Pues es una ayuda de subsistencia para aquellos que lo están pasando mal, porque el 70% de la reguladora en salarios bajos pues se queda a unos ingresos muy bajos. Pues es una ayuda. Nos gustaría muchísimo más, pero para esto necesitamos créditos excepcionales, porque también quiero contar que los impuestos de los contribuyentes de Castilla y León en IRPF, en impuesto de sociedades y en IVA, son 4.600 millones en el año 2019 en la comunidad autónoma, mientras que los impuestos cedidos y los impuestos propios de la comunidad autónoma generan una recaudación de en torno a unos 660 millones de euros, ¿no? Entonces, cuando se nos asignan dinero por parte del Estado, es dinero de los contribuyentes y de los cotizantes de Castilla y León. Entonces, sí que necesitamos esos fondos para salir con toda contundencia ahora y ayudarles. Pero vuelvo a decir, lo primero que nos preocupa ahora es la salud y luego la economía, porque lo que no podemos pasar es de una pandemia sanitaria a una pandemia económica. Pero yo creo que estamos haciendo lo debido, ayudando a que ninguna empresa que sea solvente caiga y a que ningún trabajador se quede sin desempleo. Y eso es lo que tenemos que hacer las administraciones. Muchas gracias, Germán. Muchas de las propuestas económicas elaboradas por los agentes económicos consideran a la digitalización, la internacionalización, así como el desarrollo sostenible como posibles piedras angulares sobre la cual construir el nuevo futuro económico. En estos tres aspectos, ¿considera que las empresas castellano-leonesas están preparadas y tienen capacidad suficiente para hacer frente a estos nuevos desafíos? ¿O bien les supondrán un gran esfuerzo que debe ser apoyado por la administración autonómica? Bueno, lo he contestado de alguna manera. La industria agroalimentaria ha demostrado que ha sido capaz de hacer frente a esta crisis. O sea, no tenemos un problema de abastecimiento. Durante las guerras había un problema de abastecimiento. La incorporación de la mujer al trabajo fue precisamente porque la fuerza laboral masculina, pues evidentemente estaba en el campo de batalla y las mujeres tenían que incorporarse. Y así se incorporó un elemento absolutamente necesario y al que hay que activar muchísimo más, pero no ahora, durante esta crisis, porque es una oportunidad de aumentar nuestros activos, ¿no? Y a la gente del mundo rural, sobre todo.
a estas mujeres del mundo rural, que hay que incorporarlas a la industria agroalimentaria y al sector primario también, ¿no? Dándoles oportunidades. Pero yo creo que sí que ha habido un buen comportamiento de nuestro tejido productivo. Incluso cuando les pedimos que teníamos problemas en el sistema sanitario porque teníamos carencia de EPIs, ellos respondieron cogiendo todos sus EPIs y poniéndolos a disposición de la Junta para ponerlo a disposición del sistema sanitario. Y lanzamos una cosa que se llamaban 9 retos para la industria de Castilla y León, y es que fuéramos autosuficientes. Y muchas de nuestras industrias reconvirtieron su producción para producir mascarillas. Ayer estuve con los representantes de la moda de Castilla y León. Se pusieron a hacer mascarillas como locos. Nos pedían cuál era la certificación para homologar las mascarillas. Ha habido autómatas de nuestro sistema de automación haciendo respiradores. Hemos sido autosuficientes en hidrogeles. Ha habido empresas de antibióticos que han cambiado su dinámica para producir hidroxicloroquina. Los 9 retos respondieron contactamos con 200 empresas, 20 respondieron rápidamente y somos autosuficientes en muchos equipos de protección individual. Se están produciendo muchas cosas ya en Castilla y León. Y se están produciendo no solamente para Castilla y León, sino para el resto de comunidades autónomas. Incluso estamos colaborando en alguna empresa con la Secretaría de Estado de Industria y con el Ministerio de Industria. El tema de la digitalización. Bueno, de esto hemos hablado muchísimo antes de esta crisis. Es importantísimo la industria 4.0 y la digitalización. Nuestro sector de manufacturero está bastante digitalizado y es muy competitivo, pero es verdad que en una parte del sector primario cabe mucha transformación y cabe mucha digitalización. Y tenemos que mejorar todo el tema de nuestras cadenas logísticas para cortar costes logísticos y costes energéticos. Aquí todavía hay mucho que hacer. Estamos hablando de conectividad. Ahora es muy importante el teletrabajo y la conectividad, pero tenemos que llegar, igual que hace 60 años el reto era llegar con electricidad a todos los pueblos, ahora tenemos que llegar con fibra óptica y tenemos que llegar con conectividad a todos los pueblos, porque si vamos a trabajar desde casa y si queremos que nuestra España vaciada sea una oportunidad a este reto tan grande, yo creo que mucha gente se va a plantear vivir en el mundo rural. La gente que ha estado confinado 3 meses en una casa o va a estar 3 meses, pues va a echar de menos el vivir en un pueblo, el tener su huerto, el tener su terreno de esparcimiento. Pues es un poco lo que hicieron los franceses hace 50 años, poner en valor el mundo rural, dándole unas infraestructuras iguales en el mundo rural que en el mundo urbano. En digitalización hemos hablado mucho, pero nos queda mucho por hacer. Y en internacionalización estamos en un mundo globalizado, hay que seguir apoyándola y vamos a seguir estando en un mundo globalizado. De hecho, ¿quién nos está suministrando los EPIs? China. Muy bien, Germán. Sí que es cierto, ya la última pregunta que hemos visto en este apartado, que la COVID-19 ha traído amenazas, pero también ha traído oportunidades. Y una de las oportunidades es volver a ver o rever, si se me permite la expresión, lo que es el mundo rural y todo lo que hace y lo que sirve en estos momentos, que va a ser muy importante en la actividad primaria. Bien, pues pasamos a las preguntas de los medios de comunicación. La primera persona, o el primero que pregunta es Raúl Mata, delegado de La Razón de Castilla y León. Y la pregunta que hace es, tras la crisis sanitaria, el desempleo es lo que más preocupa a los ciudadanos y sobre todo después de tener tan cerca la crisis del 2008. ¿Está mejor preparada ahora Castilla y León que hace 12 años? Bueno, hemos aprendido de las crisis anteriores, por supuesto. Hemos aprendido una lección importante. En aquel momento era todo consolidación fiscal. Cortamos el déficit, cortamos la deuda, se había cortado la demanda interior y esto es como un avión que tiene 2 motores, un motor principal que es la demanda interna y le cortamos el déficit y la deuda, pues si le apagamos los 2 motores auxiliares que es déficit y deuda, el avión se cae. El avión se cae. Ahora estamos pidiendo que nos amplíen la capacidad de endeudamiento, que nos amplíen tener más capacidad de aumentar nuestro déficit, porque ahora tenemos que salir con contundencia. Ahora tenemos que gastar ahora para evitar perjuicios en el futuro. Ahora estamos haciendo una política más a la americana que a la alemana. Ya sabéis las 2 teorías de los grandes economistas, ¿no? Es salir con políticas de inversión para animar a través de la inversión
con ayudas del sector público para ayudar a la inversión privada. Entonces, todas estas ayudas es para que el tejido no se caiga. Estamos viendo que un mecanismo como los ERTES de flexiseguridad está funcionando perfectamente. Que este mecanismo, aunque existía, casi no se utilizaba. Se empezó a utilizar a partir de la reforma del año 2012, como todos sabéis, ¿no? Y luego, un tema como la fuerza mayor. La fuerza mayor con exoneración de cuotas, hay que decirles a los castellanos y leoneses que lo inventamos en Castilla y León. La fuerza mayor existe desde la Ley de Contratos de 1944, ¿eh? No estoy diciendo que nos hayamos inventado la fuerza mayor, pero sí la exoneración de cuotas de la Seguridad Social, que fue en el caso Campofrío. En Castilla y León hemos dado ejemplos de muchas cosas bien hechas. Antes solo teníamos fuerza mayor en los casos de incendios, porque no cabía otra prácticamente, y aquí, para salvar una empresa tan potente como Campofrío, se habló no solamente de ponerlo el contador a cero en las prestaciones, sino de exonerar a la empresa de las cuotas de la Seguridad Social. Ese ejemplo, que fue muy bueno para salvar nuestro tejido industrial, está siendo muy bueno para salvar el tejido empresarial del conjunto del país. O sea, que hemos aprendido lecciones de qué es hacer las cosas bien y a lo mejor hubo gente que tuvo sus dudas. Pero lo bueno es soportar el tejido empresarial, soportar a nuestros autónomos y, por supuesto, de esa manera que ningún trabajador pierda su empleo. Muchas gracias, Germán. Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica, hace dos preguntas. La primera es, ¿el colapso del SEPE impedirá el cobro de al menos un tercio de los ERTES de la región antes de junio? Dice, la pregunta sería, ¿no se pueden agilizar estos pagos en Castilla y León? Bueno, esto es un tema estatal, esto no es un tema de las comunidades autónomas. O sea, si se agiliza en Castilla y León, se agiliza en Castilla-La Mancha y se agiliza en la Comunidad de Madrid. Yo ya lo he dicho, se lo pedí a la ministra. Ministra, no puedes cerrar la nómina el último día de cada mes. Ese es el sistema que teníamos antes de esta crisis. Tienes que ir admitiendo nóminas continuamente. Y no puedes abrir las ventanas de pago solo el 10 de abril, el 10 de mayo, el 10 de junio, el 10 de julio, porque desde el 10 de mayo, el que no cobre hasta el 10 de julio, es mucho tiempo, llevará 3 meses sin cobrar. Entonces, que esto se vaya haciendo de una manera continua. Si no puede ser continua, que se abra una ventana de pago cada 5 días. Vengo desde hace 2 meses repitiéndoselo. Evidentemente, los funcionarios no lo pueden hacer de otra manera, porque es el procedimiento que tienen y tienen que trabajar con el procedimiento que tienen. ¿Por qué cierro el 30 de abril? ¿Por qué no dejo abierto que vayan entrando y en vez de pagar el 10 de mayo, voy pagando el 10 de mayo, el 15 de mayo, el 20 de mayo y voy metiendo más gente que realmente lo necesita? Pero claro, esto solo tenemos la potestad de pedir y de empujar y de ayudar, pero el que lo tiene que cambiar es la administración del Estado. Muy bien. La segunda pregunta que hace Alberto Cajigas es, la creación de empresas se desploma un 66% en abril en Castilla y León y el capital invertido se reduce un 74%. Lo da como datos. Y la pregunta sería, ¿cómo piensa recuperar el dinamismo empresarial? Bueno, aquí con políticas de apoyo a la competitividad y a la innovación, ¿no? Nosotros estamos decididos que nuestro tejido industrial, la llave del éxito de un territorio es su industria. La industria genera mucho empleo, genera un empleo muy seguro, muy estable, casi todos son contratos indefinidos y mejor remunerado. Sabemos que la remuneración en el sector industrial está en rentas de 500 euros por encima del resto de los sectores empresariales. Entonces, hemos sacado una línea de medidas para aumentar la competitividad y la innovación. Estamos muy cercanos a nuestro sector industrial. Le hemos dado seguridad en todo el tema de los ERTES. Yo, por poner un ejemplo, en una gran empresa de automoción, pensaron que el ERTE lo tenía que tramitar en Madrid, nos llaman que no entra porque había problemas de teletramitación por parte del Ministerio y yo les dije, pero si el 85% de la producción está en Castilla y León, ¿por qué no lo tramitas a través de teletramitacastillaYleón.com? Lo presentaron un sábado y habíamos grabado los 11.700 trabajadores que tenía esa empresa en un solo día. Un esfuerzo tremendo de sábado. Pero le habíamos dado la seguridad de que hablan con nosotros, de que estamos cercanos, de que les estamos apoyando, de que sabemos sus necesidades y le estamos dando una solución a esas necesidades. Yo creo que el tejido
empresarial y el tejido industrial de Castilla y León está contento con la acción de gobierno de la comunidad autónoma. Evidentemente lo está pasando mal, evidentemente hay muchas cosas mejorables, hay muchas cosas por las que tenemos que pedir perdón, pero estamos para escuchar y para resolver en lo que nos hemos equivocado. Muchas gracias. Ángel Cuaresma, delegado de Intereconomía en Castilla y León, hace dos preguntas también. A la vista de las previsiones económicas a corto y medio plazo, la pregunta es, ¿considera necesario y qué efectos tendría que España pida un rescate o fórmula similar a la Unión Europea? Bueno, esto del rescate son palabras mayores. Yo lo que creo que España lo que tiene que utilizar los mecanismos que existen, por ejemplo el MEDE, el Mecanismo de Estabilidad Económica, y otro mecanismo que se va a hablar que se llama el SURE, ¿no? O sea, evidentemente la pandemia, no sé el motivo, está afectando más a los países del sur, a Italia, a España, bueno, ya a Francia también tanto. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea de los 28, pero hasta todavía no ha salido del todo, ¿no? Y tiene una afectación mayor que España. Yo lo he dicho siempre, hay que mutualizar las deudas. Si queremos tener una Unión Europea, los Estados Unidos de América se crearon después de la Guerra de la Independencia, 13 estados mutualizaron sus deudas. Y así se crearon los Estados Unidos de América. Este es el momento de crear los Estados Unidos de Europa. Entonces, sin norte no hay sur. O sea, sin sur no hay norte, perdón, que me he equivocado. El norte produce para que consumamos los del sur. Las crisis que hemos pasado en España, como la crisis bancaria, la pasó Alemania también, ¿no? El principal puerto de Europa es Rotterdam. Ahí está Mayrur, diciendo cosas que a veces uno dice, bueno, ¿en qué mundo vivimos, no? Es el principal puerto de Europa. Es por donde entran todas el mayor número de mercancías al continente europeo. Pero sin la Unión Europea se convierte en el embarcadero más grande de Europa. Porque ¿a dónde lleva sus mercancías? Entonces, esto tiene que reflexionarse. Y ahora tenemos que ser contundentes. Ante una crisis que es una crisis sanitaria, que tiene efectos económicos, Europa tiene que estar unida. Pero ahora me vais a permitir que me alargue un poquito más en esto. Estamos pagando las consecuencias de las cosas que no hemos hecho bien. Y estamos pagando las consecuencias porque, igual que yo siempre he puesto en valor lo que hizo un gobierno del Partido Socialista con un líder que fue Felipe González y con un equipo económico que venía de gente de la antigua UCD, del centro izquierda y de la socialdemocracia, que fue un gran equipo que metió en la Unión Europea a este país, que durante 5 años estuvimos creciendo más que el resto de los países de la Unión Europea y que además tenía peso en Europa porque había puesto líderes españoles en los órganos de decisión europea. Esto lo hemos abandonado en los últimos años. Y lo hemos abandonado cuando podíamos tener un presidente del Banco Central Europeo. Por guerras entre partidos, tenemos un vicepresidente. Y de la otra crisis nos sacó un italiano que se llamaba Draghi, que pegó un puñetazo en la mesa y empezó a comprar bonos. Y empezó a inyectar dinero en las economías que peor lo estaban pasando. Pero porque pegó un puñetazo en la mesa. Y a partir de que pegó ese puñetazo en la mesa en el 2012, las cosas empezaron a cambiar. Y ahora necesitamos otra persona del sur que pegue un puñetazo en la mesa y que diga, oiga, sin sur no hay norte. Ustedes producen coches de alta gama, pero ¿quién se los compra? Por poner un ejemplo. Y lo que también es que tenemos que ser claros en nuestras cuentas. Lo que no podemos presentar unas cuentas a la Unión Europea y que la Unión Europea nos diga hay 7.000 millones de desfase en esas cuentas, que eso nos lo dijo en el mes de enero. Y ahora nos diga, hombre, es que me acaba de presentar usted unas cuentas y hay 3.000 millones de desfase. O sea, no le hemos dicho a la Unión Europea el tema de los ingresos mínimos vitales. Evidentemente, yo no digo que sean necesarios o no, a lo mejor son fundamentales y evidentemente creo que en este momento las comunidades autónomas los tenemos y por tanto los apoyamos y creemos que son vitales. Pero hay que ser claros. Y cuando hemos podido rebajar el déficit, los 3 grandes virus de la economía son el déficit, la deuda y el desempleo. Y cuando estábamos creciendo más económicamente en España que en el resto de la media europea y podíamos
atajar nuestra deuda, atajar nuestro déficit y hacer unas verdaderas políticas activas de empleo para atajar nuestro desempleo, estábamos en otras cosas. No estábamos haciendo los deberes. No hemos sido capaces de aprobar un presupuesto desde el año 2018. Claro, esto ya es un problema. Estamos con las cuentas de otro partido distinto al que está gobernando ahora. Y estamos con una prórroga. Y esto, claro, nos afecta también a las comunidades autónomas. Bueno, a ver, un rescate son palabras mayores. Yo creo que lo que hay que es buscar vías de escape y colaboración entre toda la Unión Europea. Y aquí las comunidades autónomas vamos a estar con el presidente del Gobierno para decirle que les apoyamos, que necesitamos una acción conjunta y global de la Unión Europea. Que esto nos está sacudiendo más a los países del sur que a los países del norte, pero podría haber sido al revés. Y vamos a ver cómo evoluciona. Pero un rescate puede suponer bajada de las pensiones y bajada del sueldo de los funcionarios. Esto puede retraer la demanda interna y, por supuesto, una bajada de salarios global. Porque estamos hablando de estar intervenidos por los técnicos de la Unión Europea. Y una cosa es un rescate y otra cosa es que haya ayudas económicas para salir de la crisis. Los rescates tendrían un impacto económico importantísimo en el conjunto del país. Y a ver qué partido lo soporta. Gracias, Germán. Hay una pregunta que está unida. Ángel Cuaresma hace una pregunta unida a la que has respondido. Dice, en caso de que se tomara esta decisión, la pregunta que hace, dice, ¿considera posible que Bruselas condicione su respuesta a la presencia o no de un partido de extrema izquierda en el gobierno de coalición? Pues la Unión Europea lo que quiere es certeza en sus decisiones, claridad en las decisiones, pero mucha certeza. Es decir, la Unión Europea es una unión de mercado y entonces lo que quiere es que nuestras empresas sean competitivas. Apuesta por las mimbres de cohesión social y por el estado de bienestar social. Es una apuesta por Europa. Es una apuesta por las medidas de progresión social, pero es una apuesta también por la libertad económica. Porque nuestras empresas tienen que crecer para generar empleo, generar actividad económica, pero esto tiene que haber partidos que den estabilidad a esta serie de cosas, que jueguen con estas tres premisas. Ser europeos, apoyar la cohesión social y, por supuesto, apoyar la competitividad. Pero la competitividad para el crecimiento de la economía, para poder tener políticas de cohesión social y de cohesión territorial, para ser también solidarios. O sea, la competitividad y el crecimiento de la economía es un factor de progreso, pero debe ser inclusivo, debe tener en cuenta a las personas y debe ser además sostenible. Tampoco podemos destruir nuestros elementos de riqueza y minárselos al futuro de nuestros hijos, ¿no? Muy bien, últimas dos preguntas que las hace Rafael Daniel, del Economista. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras plantean abordar en el Acuerdo para la Reconstrucción una subida de la fiscalidad a las rentas elevadas. La pregunta sería, ¿está dispuesto el Gobierno regional a abordarlo? Perdona, repítemela. Es que me está llamando en este momento, me estaba entrando una llamada y no me estaba fijando quién me llamaba. Perdona, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras plantean abordar en el Acuerdo para la Reconstrucción una subida de la fiscalidad a las rentas más elevadas. La pregunta sería, ¿está dispuesto el Gobierno regional a abordar este tema? Bueno, nosotros en el acuerdo de cogobierno, perdón, habíamos apostado por no... A ver, no es un momento de subir impuestos. Es un momento, estamos hablando de aplazar impuestos, de inyectar liquidez, no es un momento de cargar con más impuestos a las empresas. Nosotros entendemos lo que dicen los agentes sociales y económicos, ellos saben cuál es la postura del Gobierno. Incluso aquí se había planteado la reducción de impuestos como el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Yo creo que en el momento que estamos viviendo tenemos que inyectar mayor liquidez a las empresas y no se trata de gravar con más impuestos. No creo que esa sea la política correcta ahora mismo. Muy bien. Y última pregunta. Francia plantea repatriar la producción de automóviles de Renault. ¿Han recibido alguna comunicación en este sentido por parte de los responsables de Renault España? Bueno, no. Yo creo que aquí quiero dar absoluta tranquilidad. Tenemos una de las plantas más competitivas del mundo. La planta de motores de Valladolid
de Renault es la planta más competitiva del mundo y así nos lo han expresado sus responsables. Es tan competitiva que ha tenido que entrar en funcionamiento rápidamente porque necesitaban sus motores para los vehículos que se estaban ensamblando en Asia, ¿no? Que se estaban ensamblando en Corea, en Japón, en la propia China, ¿no? Eran fundamentales, ¿no? Porque fabrica motores para muchas marcas. Nuestras plantas son mucho más competitivas que las de Sunderland. Entonces, tenemos capacidad productiva, tenemos plantas de las más competitivas, tenemos estabilidad social, porque aquí la verdad que tenemos un engranaje entre agentes económicos, agentes sociales, resolvemos las cosas cuando hay conflictos y esto se valora por las multinacionales y no nos han expresado ninguna duda. Sé lo que está pasando con Nissan en la zona franca de Barcelona, pero eso no tiene por qué repetirse aquí. Además, la planta de Sunderland del Reino Unido es bastante menos competitiva y bastante menos productiva que cualquier planta de Castilla y León. Entonces sería un sinsentido. Muchas gracias. Me vais a perdonar, tenemos un paisano que siempre ha apoyado las capacidades industriales en Castilla y León, que es José Vicente de los Mozos, y que está muy preocupado por la industria de automoción en Castilla y León y porque seamos líderes en ensamblaje y que nuestras fábricas de componentes pues sigan dando la calidad y la singularidad que dan en Castilla y León. Muchas gracias, Germán. Bien, pues hemos hablado en todo este tiempo de compromiso, contundencia, cordura, consenso, ayuda, has hablado sencillez, sensatez, coordinación y se resumen en 2 palabras, sentido común y humildad. Te agradecemos enormemente, los economistas, que hayas estado con nosotros hoy por la mañana, que nos hayas hablado de cosas técnicas, pero también de información que necesitamos saber del aspecto micro y macroeconómico de nuestra región y del contexto nacional e internacional. Sé que tienes una reunión ahora con el diálogo social y con el presidente. Muchísimas gracias, Germán. Y bueno, pues ya sabes que estamos a tu entera disposición, como no puede ser de otra forma. Siempre lo decimos, los economistas estamos ahí para ayudar. Pues yo, Juan Carlos, te lo agradezco muchísimo que me hayas dado esta oportunidad, tus amables palabras. Os agradezco a todos los economistas que me hayáis dado la oportunidad de estar con vosotros. Ana, por supuesto, muy agradecido. Os deseo a todos muchísima salud, cuidar de vuestros seres queridos y que nos volvamos a ver dentro de poco. Muchas gracias. Adiós, entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.